Buen día, mi nombre es Hernández Cervantes Luis Enrique del grupo 5IM10. El día de hoy, junto con mi compañera Hernández Torres Lali, estaremos exponiendo nuestro tercer examen departamental de la materia de control estadístico de la calidad. Yo les expondré sobre las cartas de control por atributos. Los datos por atributos tienen solamente dos valores: conforme, no conforme, pasa, no pasa, presente, ausente, que pueden ser contados para registro y análisis. Ejemplos de estos tipos de datos se encuentran en toda clase de actividades, ya sean productivas o administrativas. Las cartas de control por atributos son importantes por diversas razones, entre las cuales tenemos que son las situaciones del tipo de atributos existen en cualquier actividad. La dificultad más importante es encontrar con precisión una definición operación de no conformidad. En muchos casos, esta información ya existe, por lo que solo se requiere el esfuerzo de convertir los datos de la forma de carta de control. Cartas de control P para proporción de unidades defectuosas. La carta P mide la proporción de condiciones no conformes, discrepantes o defectos entre paréntesis en un grupo de situaciones que se han medido, la frecuencia de los grupos y la cantidad a inspeccionar. Son muy importantes. Intervalos muy cortos permiten retroalimentación más rápida al proceso en caso de que en caso de presentarse algún problema. Tamaños de muestras grandes. Dan una medición de los resultados más estable y son más sensitivos a pequeños cambios en el promedio del proceso. Los grupos deben tener sentido en términos de la procedencia de la información para ayudar al análisis de cualquier problema encontrado. Los tamaños de muestra son a menudo constantes de periodos en periodo. Ayuda si son un tamaño que esté dentro del más o menos 20% de tamaño promedio de los grupos. En primer lugar, para realizar cualquier gráfica se tiene que realizar una recolección de datos, los cuales nos ayudarán para llenar la siguiente tabla. Aquí tenemos un ejemplo. Ya recolectamos los datos y llenamos la tabla siguiente, en el cual se nos muestran 17 grupos con n que representa la muestra. La muestra es igual para todos los grupos, que es 200. En total tenemos 17 grupos y abajo np nos representa los defectos. Aquí tenemos que como primer paso que para calcularla tenemos que calcular fracción defectuosa en cada grupo. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace calculando P promedio. P promedio es igual a número de defectos entre, entre la muestra, que es 200. Entonces tomamos el primer grupo que tuvo 10 defectos en su muestra de 200. Entonces dividimos 10 entre 200, nos da un total de 0.05. Esto lo tenemos que realizar con cada grupo. En el caso del 2 tenemos que tuvo 11 defectos y los dividimos entre la muestra, que fueron 200. Y así tenemos que irlo haciendo con cada uno de los 17 grupos. Ya habiendo calculado todo esto, podemos calcular la fracción de defectuosa promedio. ¿A qué es igual a esto? Esto es igual a la suma de todos los defectos entre la suma de todas las muestras de cada grupo. Si sumamos todos los defectos que se obtuvieron en los 17 grupos, tenemos que nos dio un total de 218 defectos en total, o productos defectuosos en total. Y ahora, si sumamos las muestras de 200 que fueron de 17 grupos, o sea que multiplicamos 17 por 200, nos da un total de 3.400 muestras. Ahora, para obtener la P, que es la fracción defectuosa promedio,
tenemos que dividir los 218 piezas defectuosas en total entre las 3.400 piezas que se tomaron como muestra. Esto nos da un total de un cálculo de fracción defectuosa promedio que es igual a 0.0641 centésimas. Ahora, paso 3, el cálculo de los límites de control. Para calcular los límites tanto inferior como superior, tenemos fórmulas, las cuales están puestas en un recuadro. La fórmula para el límite superior está en un recuadro rojo puesto en la esquina derecha superior. La fórmula nos dice que para calcular el límite superior es igual a P promedio más 3 por la raíz de P promedio por 1 menos P promedio entre tamaño entre la muestra, que es n. Entonces, vamos a explicar la fórmula. Tenemos que P promedio es igual a 0.0641. Aquí está despejada abajo en el paso 3. Tenemos 0.0641 más 3. Esto multiplicado por la raíz de 0.0641, que es P, por 1 menos P, que es 0.641. Todo esto dividido entre 200, lo cual nos da un resultado de 0.1161. Ahora, para calcular el límite inferior, se nos muestra la fórmula en la parte inferior izquierda, en la parte inferior derecha. La fórmula nos indica que para calcular el límite inferior es prácticamente lo mismo que para calcular el límite superior, solo que en vez de sumar, se resta el 3. Nos dice, límite inferior es igual a P promedio menos 3 por la raíz de P promedio por 1 menos P promedio entre N. Despejando la fórmula nos queda que 0.641 menos 3 por 0.641 por 1 menos 0.641 sobre 200. Esto nos da un resultado de 0.0122. Ahora, también nos encontramos con las cartas de control NP para número de unidades defectuosas. La carta de control NP mide el número de artículos o actividades no conformes, discrepantes o defectos. En una verificación es idéntica a la carta P, excepto que para graficar el número real de no conformidades, en vez de la fracción defectuosa, en este tipo de cartas el tamaño de la muestra debe ser constante. Aquí tenemos un ejemplo en un llenado de tabla ya con datos al azar. Y para poder graficarla tenemos que calcular lo siguiente. Como paso 1, el cálculo de la fracción defectuosa promedio. ¿Cómo se calcula? Se calcula sumando NP, que son los números de defectos, que son la fila de hasta abajo en la tabla, que son 2, 5, 4, 3. Todos estos defectos, productos defectuosos, piezas defectuosas, se suman y estas se dividen entre N, que es la muestra. Se dividen entre la suma de todas las muestras. Si sumamos todas las muestras, nos da un total de 850 muestras. Ahora, para calcular la fracción defectuosa promedio, se divide la suma de todos los defectos entre la suma de todas las muestras, dándonos como resultado que la fracción defectuosa promedio es igual a 0.0789. Como segundo paso, tenemos el cálculo del número de defectos promedio del proceso. ¿Cómo se calcula esto? Esto se calcula sumando todos los productos defectuosos, que son 67 en total, entre K, que tiene un valor de 17. Y K es
nuestros grupos, todos los grupos que tenemos. Y en la tabla se nos muestra que tenemos 17 grupos. Ahora dividimos todos los defectos entre los 17 grupos, dándonos un total de 3.941. Como último paso tenemos el cálculo de los límites de control. ¿Cómo se calcula esto? La fórmula nos indica que es los productos defectuosos NP más 3 por NP, productos defectuosos, por 1 menos P. Despejando la fórmula tenemos que es 3.941 más 3 por 3.941 por 1 menos 0.0789. Resolviendo la fórmula nos da un total de 9.657 como límite superior. Para el límite inferior, la fórmula nos indica que, que es igual a NP, que es igual a los productos defectuosos menos 3 por NP por 1 menos P. La fórmula es igual a la anterior, solo que en vez de sumar, en esta ocasión está restando el 3. Ahora, despejando la fórmula, tenemos que 3.941 menos 3 por 3.941 por 1 menos 0.0789. Tenemos que el límite inferior es igual a menos 1.745, que en el caso de graficar no hace falta que pongamos como límite inferior menos 1.745, ya que no tenemos ningún valor negativo. En todo caso, deberíamos de poner 0. Ahora les mostraré cómo se grafica en Excel. A ver, aquí en esta primera hoja ya tengo un gráfico resuelto, ya todo hecho con todas las fórmulas. Pero aquí en esta segunda hoja les voy a mostrar cómo hacerlo. Ahora aquí tenemos la tabla llena. A ver, aquí en esta segunda hoja tenemos ya todos los datos. Tenemos un total de 15 grupos que tienen un tamaño de muestra cada uno de 300. De estos grupos tenemos defectos, los cuales aquí están colocados en la tabla para cada grupo. Primero lo que tenemos que hacer es sacar la fracción promedio. ¿Cómo se obtiene esa? La proporción. Esta se obtiene dividiendo el número de defectos entre el tamaño del lote. Podemos hacerlo con la siguiente fórmula. Es igual 300 entre 7. Dándonos con resultado 4. Tenemos como, a ver, con la siguiente fórmula, que sería 7, son los defectos entre el tamaño del lote. Damos como resultado esta cantidad que es 0.02333333. Para ya no tener que hacer cada uno así, poner la fórmula en cada una de las columnas para calcular cada uno de la proporción en cada grupo, nada más tenemos que arrastrar hacia abajo esto y automáticamente nos lo hace. Ahora, tenemos que calcular el promedio de las muestras del tamaño del lote. ¿Cómo hacemos esto? Con la fórmula es igual promedio, paréntesis, tomamos todos estos grupos, le damos enter. Aquí me falta una O, promedio de todos estos grupos. Nos da un total de 300. En realidad, ya lo sabíamos, pero es necesario hacerlo. Ahora vamos a sacar un promedio de la proporción de todos estos números que obtuvimos al dividir 7 entre 300. ¿Cómo lo hacemos? Igual que con el promedio del tamaño del lote. Es igual, promedio, abrimos paréntesis, damos todos estos datos, le damos enter y nos da nuestra P promedio, que es 0.0.166666667. Esta P promedio
la ponemos, la vamos a mover. Esta es nuestra P promedio. Ahora, para calcular nuestro límite superior, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, tenemos que aplicar las fórmulas que ya se nos habían explicado antes. Las fórmulas para calcular el límite superior y el límite inferior. Para el límite superior tenemos que es igual a P promedio más los 3 por raíz. Agregamos la fórmula de la raíz. Por raíz de, abrimos paréntesis, de 17, que es la P promedio, por, abrimos otro paréntesis, 1 menos P promedio otra vez, cerramos paréntesis, y esto lo dividimos entre nuestro tamaño de muestra. Cerramos paréntesis. Eso nos da un total de, nos indica que nuestro límite superior es igual a 0.388402224. Nuestro límite central, pues, no hace falta calcularlo, o sea, es 0. No, es nuestra P promedio. Pero para calcular nuestro límite inferior, aplicamos la fórmula otra vez. La fórmula nos indica, la agregamos, es igual nuestra P promedio más, no, menos 3 por raíz, abrimos paréntesis, P promedio por, abrimos paréntesis, 1 menos P promedio. Cerramos paréntesis. Esto lo dividimos entre nuestro promedio de muestra, que es 300. Cerramos paréntesis. Eso nos da un total de menos 0.00005506891. En realidad, como no tenemos ningún valor negativo, no hace falta que lo pongamos como como un número negativo, ya que podemos poner 0. Estos datos los vamos a colocar aquí. Nuestro límite superior, lo vamos a mover para acá. Pasamos el dato que nuestro límite superior es igual a 0.038840224. Este es nuestro límite superior. Aquí lo ponemos en todos. Y ahora colocamos nuestro límite inferior, que podemos poner que es igual a 0. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos ningún número negativo. Y ahora aquí ponemos nuestro límite central, que es el que nos había dado en nuestra muestra promedio. Y no tenemos que arrastrar hasta todas las columnas. Así lo bajamos. Y ahí está, cada uno calcula nuestro límite superior. Y ahora nada se gráfica. Voy a hacer el ejemplo de la gráfica con Ahí la corto. ¿Cómo se agrega la gráfica? Para agregar una gráfica tenemos que seleccionar todos los datos de proporción, todos los datos de proporción, menos el promedio, el límite inferior, el límite central y el límite superior. Listo, ya seleccionados, ahora nos vamos aquí,
en el apartado de insertar gráfico. Nosotros vamos a insertar el gráfico de líneas 2D. Y aquí nos da nuestro gráfico. La raíz azul es la proporción. Y aquí nos muestra nuestros límites. El límite inferior es 0. Límite superior es 0,55. Eso. Ahora, pero queremos que esta línea azul se nos marquen los puntos, que son las proporciones de cada grupo. ¿Qué hacemos para hacer eso? Seleccionamos la gráfica de líneas, le damos en opciones y cambiamos el tipo de gráfico. Y aquí nos va a abrir este menú. Aquí en este menú le vamos a dar en proporción, vamos a cambiar el tipo de gráfico de líneas a líneas con marcadores. Y ahí está, nos marca cada punto de la gráfica, más bien cada punto del grupo. Y así es como se calcula una gráfica P. Bueno, eso fue toda mi parte. Muchas gracias.